en la casa hay una regla, esta es la regla y la regla es, esa es la regla. Ejemplo, yo qué sé, 20 minutos de televisión, esa es la regla. Que es los 20 minutos sean en la mañana, que los 20 sean en la tarde, siguen siendo, la regla sigue siendo acatada, son 20 minutos. Después de 20 minutos lo apagamos, ¿cierto? Hay una regla, la respetamos. Tu decisión puede ser cuando lo ves. Ambos estamos teniendo una decisión. Tú estás tomando una decisión dentro de ese cuadro que yo te estoy dando, dentro de ese... ¿Por qué? Porque ellos necesitan ser guiados. Mi guía en ese momento es, yo no puedo dejar a mis hijos que ellos vean la televisión cuanto quieran, porque pues ellos todavía no tienen ese criterio exacto para saber, ok, de pronto no podría pasar todo el tiempo porque hay otras cosas que hacer, tengo que hacer otras cosas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando un niño entra a insistirle a su padre o a su madre, Que decirle lo va a hacer. un poquito más, 10 minutos más, 5 minutos más? Ahí, ¿cómo se puede manejar esa situación? En mi caso es, entiendo que quieres un poquito más. La regla es esa. Creo que ahora, yo creo que eso es sencillo para mí porque mis hijos todavía están pequeños. Estoy segura que entre más crezcan ya viene más la negociación. Pero se empieza por eso, ¿cierto? Se empieza por, yo te digo una regla y esa es la regla. Y creo que parte de esa constancia es lo que hace que luego no hay un forcejeo porque ya saben que es así. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, un tema que concierne a casi toda la comunidad latinoamericana y es la crianza de los hijos. Y para este tema tengo una invitada muy especial, alguien que conoce el tema, no solamente en la teoría, sino también en la práctica porque es mamá. Adriana Conrado, bienvenida a Un Café con Cristian Rex. Gracias, Cristian, por invitarme. ¿Te gusta el café? Mucho. Mucho. ¿Como buena colombiana? Como buena colombiana. Bueno, vienes de Colombia. ¿Hace cuánto llegaste a Canadá? Bueno, llegué a los 15 años, o sea que llevo la mitad de mi vida aquí, la mitad de vida allá. Y sí, vengo de Barranquilla. De Barranquilla. Cambio climático. ¿Cómo es eso de pasar del calor a estas temperaturas? Fíjate que llegamos en mayo. En mayo técnicamente empieza a hacer calor, pero esa vez todo el mundo estaba ya sin abrigo y nosotros estábamos abrigados porque el frío que sentíamos era terrible. Bueno, pues vamos a empezar esta conversación tomándonos un rico café colombiano. Y el café que patrocina este podcast es Café y Arón. Es un café que viene de las montañas de Colombia, del sur de Colombia, de la ciudad de Pitalito. Y este café, Café y Arón, es una compañía de Quebec que trae el café y es tostado en la ciudad de Quebec. O sea que cuando consumes este café estás tomando café súper fresco de las montañas de Colombia, el mejor café del mundo. Bueno, Adriana, eres mamá, tienes una experiencia bastante grande con respecto al tema que manejas. Tú tienes una red social que tiene muchísimas familias aquí en Canadá. Aparte de eso, eres una madre que fue criada por padres colombianos Ujú. a lo colombiano, a lo latinoamericano. ¿Cómo ves tú ese proceso de antes y cómo lo estás viviendo hoy como mamá? Es muy diferente, em, por muchas razones. En mi caso específico, mis hijos son mitad colombianos, mitad asiáticos, que le agrega otra capa aparte del hecho de que, bueno, yo vivo ahora en Canadá, las cosas son muy diferentes. Yo recibí una crianza muy tradicional, como la mayoría la recibimos en esa época, premios, castigos, y la crianza que yo he llevado con mis hijos es un poco diferente. Creo que he tratado de alejarme un poco de la crianza tradicional en ese sentido y enfocarme un poco más en el criterio de mis hijos, más que la obediencia, por ejemplo, que creo que es algo que es muy prevalente para nosotros como colombianos, es tienes que obedecer. Me he alejado un poquito de eso con mis propios hijos, sí. Y incluso comparándolo, por ejemplo, con la misma crianza que mi esposo, que es asiático también, ellos también son como nosotros de obediencia. Entonces, es bastante diferente. Digamos que en ese aspecto tratamos de enfocarnos un poquito más en el porqué de las cosas, más que acatar las reglas como tal. Y eso de por sí es muy diferente en
en mi caso, cuando reflejo y cuando pienso en mi propia infancia. Yo he tenido invitados, pues, un poco más, con más edad que tú, y para ellos, el llegar a Canadá, pues, fue un choque cultural, un choque muy fuerte como inmigrantes, pero una niña de 15 años llega a Canadá, ¿cómo fue ese impacto para ti cuando llegaste? Bueno, eh, quizás sería más apropiado situarlo de cómo era mi infancia también en Colombia. Mis papás, bueno, creo que por el ambiente, eh, mis papás fueron muy sobreprotectores. Entonces, digamos que yo en Colombia, pues era del colegio a la casa, de la casa al colegio y nada más. Entonces, cuando yo llegué aquí, fue un impacto para ellos porque había mucha más libertad y de pronto en Colombia podían tenerme un poquito más, había el transporte y luego aquí ya era, bueno, Adriana, tienes que ir a la escuela tú sola y era dejarme un poquito más libertad de la que realmente tenía antes. Entonces, yo estoy segura que para ellos fue un choque enorme, pero Ujú. para mí también, porque era como que, de repente tenía más libertad, de repente tenía, em, sí, realmente la libertad de moverme como yo creía. Y bueno, eso viene con sus propios ajustes, sobre todo en la adolescencia. Pero, está el tema de la lengua también, el tema del idioma. Eh, la adolescencia de por sí es un momento en el que estamos creando nuestra propia identidad. Y yo recuerdo, em, que era para mí muy difícil integrarme con los niños, con los adolescentes en ese momento, precisamente por el tema del idioma. Y ahí fue cuando conocí precisamente a mi esposo. Ni él hablaba español, ni yo hablaba francés, pero de alguna forma nos comunicábamos y él fue gran parte o una gran ayuda para mí en ese aspecto de cómo integrarme, ¿no? Con él practicaba mucho el francés y así fue que logré sentirme como más a gusto, más integrada, pero al principio sí fue difícil, sentirme que hacía parte del grupo de adolescentes. Me sentía más como aparte. Porque vienes de Colombia, un país que, pues, conocemos que verdaderamente la gente vive contenta, está, animada con Ujú. otros, yo pienso el calor, el ambiente latino. Pero, ¿cómo fue para ti llegar acá y enfrentarte a retos nuevos, a un nuevo colegio, nuevos amigos? ¿Cómo te sentiste, en ese momento? Probablemente sola, pero en ese momento no era consciente. Cuando miro hacia atrás me doy cuenta que me sentía sola, pero en ese momento era más como, okey, ¿cómo logro aprender el idioma? Ese era como mi enfoque total de aprender el francés, porque yo necesito aprender el francés para poder comunicarme. Y cuando tú llegas, bueno, tienes algo que se llama acogida, que es donde te enseñan el francés, em y ahí, te encuentras con varios latinos y luego, entonces empiezas a hablar español más y se te olvida que el enfoque es el francés. Y siento que a pesar de que uno tiene esa acogida y, bueno, le enseñan el francés, realmente no es lo mismo cuando pasas Ujú. de lleno a lo que llaman aquí, pues, la escuela regular. Ahí fue cuando vino realmente el aprendizaje. Entonces, pues, la verdad, no sé, fue duro ese pasaje entre los 2. La acogida fue chévere porque, pues, todo el mundo habla español y uno Ujú. está acostumbrado, son un montón de latinos, y llegas al a la escuela regular y sí sin el francés es un poco difícil la adaptación. ¿Cómo es, la relación con tus padres en ese momento? Mis papás se estaban divorciando en ese momento. Entonces había mucha tensión, pero digamos que el enfoque estaba sobre todo en la relación de ellos. Y nosotros, yo tengo un hermano menor, em, él tenía en ese entonces 6 años y pues él siento que se adaptó un poquito más rápido por la edad, pero no teníamos una mala relación, pero pues de por sí el ambiente era un poco más difícil, porque ellos estaban en medio de una separación y de un divorcio, ¿no? Creo que el cambio también les dio, eh, duro, fue como el golpe final quizás para su propia relación. ¿Y cómo te afectó eso?
Mm, em, no sabría decirte, Cristian. Creo que no sé si me afectó como tal o si era algo que era previsible. Creo que los divorcios y las separaciones nunca son de la nada. Uno los ve venir y es como que, pues, inmigrar a otro país es de por sí duro para cualquier familia, una familia estable como una familia que ya viene temblando. Entonces, creo que para mí era algo, era como un paso que yo sabía que en algún momento iba a llegar. No sabía que iba a ser. a- Nosotros llegamos aquí en el 2010 y la separación de ellos fue en el 2012, fue como en esos primeros años. No me tomó por sorpresa, pero no sabría decirte exactamente cómo me afectó, probablemente de muchas maneras, pero no sabría decirte exactamente cómo. Y hoy en día que tienes, ves por ese retrovisor todas las situaciones que tú viviste, ¿eso te ha servido para enrutarte con tus hijos, para cuidar tu relación en tu hogar? 100%, 100%. Em, yo creo que cuando venimos de una familia de divorcio y pues y todo lo que viene, el divorcio creo que, como te digo, es el tip del iceberg, pero es todo lo que viene alrededor, o más bien profundo, ¿no? Entonces, para mí, yo siempre, o sea, nunca dejé de creer como en el matrimonio o en esa unión, pero para mí era muy importante que la persona con la que yo fuera a, a crear una familia, a tener eventualmente hijos, porque pues yo siempre quise tener hijos, quería que fuera una persona con la que yo me sintiera estable, que fuera una relación em, que no tambaleara todo el tiempo, una persona con la que yo pudiera comunicar, con la que yo pudiera tener quizás eso que de pronto yo no tenía, ¿no? Esa estabilidad y esa em, amor también, un amor familiar, una unión, una estabilidad. Entonces, eh, fue maravilloso encontrar a esa persona bien temprano, ¿no? Porque pues como lo conocí durante la escuela, eh, vivimos. Nos conocemos ya desde que 12 años. Antes de tener hijos, tuvimos 5 o 6 años juntos. Nos mudamos jovencitos, eh, y para mí era importante que esa persona con la que yo iba a formar esa familia fuera o me generara esa seguridad que de pronto yo no sentí en mi propia familia durante mi niñez. Diría que de esa fue la esa ese fue el impacto real, realmente, de esa búsqueda de seguridad, esa búsqueda de estabilidad. ¿De dónde nace la idea de empezar a hablar de este tema y de crear una comunidad en Internet para ayudar a los padres y ayudar a las familias? Fue un proceso. Al principio, bueno, yo siempre he tenido una inclinación hacia los niños, he tenido una inclinación hacia la educación. Creo que también, precisamente por mi propia niñez, en la búsqueda de entenderme a mí misma, siempre tuve ese interés como hacia la psicología y hacia la psicología de la niñez. Cuando tuve mis propios hijos, que entré a la maternidad, fue de lleno tratar de entender qué puedo hacer yo, qué está en mis manos para ayudar a su educación, Mm. para hacerles sentir seguros, para su propio desarrollo también. Entonces empecé a crear contenido con respecto a la educación, sobre todo con respecto a las actividades y cómo ayudarles a desarrollarse de una manera sana, de una manera em, estable, amigable. Mm, a partir de ahí empecé a publicar, como te digo, actividades y eso. Poco a poco me sentí menos cómoda. A medida que mi comunidad empezó a crecer, me sentí menos cómoda mostrando a mis hijos y empezaron todas estas preguntas que de pronto al principio no me hacía, que era, ok, todas estas personas están viendo a mis hijos y qué impacto va a tener en ellos más tarde. Esto es algo a lo que yo tengo derecho, es decir, mostrarlos. Y una de las cosas que me hacía pensar era, si es cuando uno está
que uno escucha a la mamá hablando con las amigas y le está contando algo de uno y tú dices, ah, mi mamá otra vez contando mis cosas personales, no, no está bien. Yo me ponía a pensar que, ¿será que algún día mis hijos van a ver eso y van a decir, mi mamá le contó a, en mi caso, 200.000 personas esta perspectiva de mí y de pronto yo no me reconozco, no quiero que ellos me vean así, pero mi mamá ya contó y hay una especie de reputación, si podemos hablar de reputación, que, o una imagen, una huella que mi mamá creó que de pronto yo no quería. Entonces dije, está bien, de pronto yo no tengo derecho a eso, de pronto me tengo que preguntar un poquito más. Y entonces empecé a retirarlos poco a poco. Luego ya me decía, bueno, nada más son las actividades, ¿no? No estoy hablando nada personal, realmente es las actividades. Pero dije, pero ¿de dónde viene esa necesidad de mostrarlos a ellos haciendo actividades? Y de nuevo, es mucho más profundo. Sabemos ya ahora con la inteligencia artificial y todo el cuento de tener tantas fotos e imágenes, videos de niños, pues todos los peligros que eso genera. Decidí sacarlos completamente de mis redes. Y ahí fue cuando me dije, bueno, si los saco completamente de mis redes, pero a mí este tema me sigue interesando y yo sigo apasionada por esto y cómo puedo seguir hablando de este tema sin que meta a mis hijos de por medio. No necesito meterlos de por medio. Entonces ahí fue cuando hice el cambio hacia hablar más de crianza, pero de una manera general, sin ser específico con mis hijos. Y pues yo tengo un background, como se dice, como mi área de estudios es ciencias políticas y siempre he estado interesada con respecto a la sociedad y cómo con los problemas de nuestra sociedad y los fenómenos sociales. Y dije, pero esto es muy cierto, porque realmente la crianza no se hace solamente como individuo, no es solamente, digamos, tu psicología y lo que tú has vivido como persona, es también tú como individuo en una sociedad, es tú con tus problemas económicos, es tú con tu migración en nuestro caso, es tú con cómo interactúas con tu raza, con tu clase social, todas estas cosas que sí o sí influyen en la forma en la que tú educas. Em, una persona, por ejemplo, que ha vivido en la precariedad, de pronto con sus propios hijos, su prioridad va a ser, yo no quiero que mis hijos vivan lo mismo, ¿cierto? Y quiera o no lo quiera hacer, lo va a transmitir en esa crianza. Entonces, de ahí hice el enfoque y dije, bueno, esto sigue siendo lo que a mí me apasiona y ese es el enfoque que le voy a dar. Como inmigrante, como hija de colombianos, eh, ¿cómo ves tú la crianza que tenemos nosotros en Latinoamérica con respecto a lo que se vive hoy en día? Y no podríamos generalizar porque no todas las familias mm, crían igual, pero hay un común denominador acá y es lo que hablabas hace un poco, es la libertad que se le da al joven desde muy niño de decidir y de pensar y de dejarlo libremente a que haga lo que él considera que es correcto. Pero tú con todos los casos que has visto, ¿cómo ves estos mundos paralelos? Yo siento que son dos, ningún extremo es apropiado, ni el extremo donde no dejamos al niño ser y pensar por él mismo, al igual que la permisividad. Son dos extremos y ambos tienen sus propias consecuencias en el niño. Tú no quieres, los niños necesitan estructura, necesitan guía, que creo que ese, Mm. y eso, bueno, para mí ese es el rol que tenemos como padres, guiarlos. Y esa guía siempre va a estar teñida de nuestros propios valores, teñida de nuestras propias creencias. Creo que es irrealista pensar que nosotros vamos a estar completamente enfocados en ellos y nos vamos a poner nosotros de lado por ponerlos a ellos solamente. Nosotros también somos seres humanos y es normal que yo creo, pues no solamente normal, es inevitable influenciarlos y guiarlos. Creo que ninguno de los, de nuevo, ninguno de los extremos es bueno. Creo que lo ideal, y de nuevo hablamos de ideales, es un ideal que de pronto no podemos alcanzar completamente, pero a lo que quisiéramos llegar es que queremos que ese niño desarrolle sus propias, su propio, su propia manera, como su propio criterio, ¿si me entiendes? Y te doy, por ejemplo, un ejemplo. La idea es que el niño no se cruce el semáforo rojo solamente porque va a haber un policía A multar. que lo va a multar, ¿cierto? Queremos que él entienda que, bueno,
la idea de que por qué tenemos que hacer un pare o por qué tenemos que parar aquí, es evitar accidentes, etcétera, ¿no? Queremos que él mismo llegue a esa conclusión. Y para llegar a esa conclusión él mismo, no se trata simplemente de acatar reglas. Tú tienes que tener tu propio criterio y poder llegar tú mismo a entender ese criterio. Y eso no se hace en la edad adulta, eso se hace aparte, cuando son niños, con pequeñas cosas, con pequeñas decisiones. Digamos, lo que yo sigo con mis propios hijos y de nuevo, eso es, cada familia cría diferente, pero digamos con mis hijos es, en la casa hay una regla, esta es la regla y la regla es, esa es la regla. Ejemplo, yo qué sé, 20 minutos de televisión, esa es la regla. Que es los 20 minutos sean en la mañana, que los 20 sean en la tarde, siguen siendo, la regla sigue siendo acatada, son 20 minutos. Después de 20 minutos lo apagamos, ¿cierto? Es, hay una regla, la respetamos. Tu decisión puede ser cuando lo ves. Ambos estamos teniendo una decisión. Tú estás tomando una decisión dentro de ese cuadro que yo te estoy dando, dentro de ese... ¿Por qué? Porque ellos necesitan ser guiados. Mi guía en ese momento es, yo no puedo dejar a mis hijos que ellos vean la televisión cuanto quieran, porque pues ellos todavía no tienen esa, El criterio. ese criterio exacto para saber, ok, de pronto no podría pasar todo el tiempo porque hay otras cosas que hacer, tengo que hacer otras cosas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando un niño entra a insistirle a su padre o a su madre, ¿Qué decirle lo va a hacer? un poquito más, 10 minutos más, 5 minutos más? Ahí, ¿cómo se puede manejar esa situación? En mi caso es, entiendo que quieres un poquito más. La regla es esa. Mm, Creo que ahora, yo creo que eso es sencillo para mí porque mis hijos todavía están pequeños. Estoy segura que entre más crezcan ya viene más la negociación, pero se empieza por eso, ¿cierto? Se ujú. empieza por, yo te digo una regla y esa es la regla. Y creo que parte de esa constancia es lo que hace que luego no hay un forcejeo, porque ya saben que es así, que yo no va a cambiar porque me pidan un poquito más. Y de hecho, pues obviamente yo no soy una mamá perfecta, a veces me pasa, digamos, de pronto no con las pantallas, pero no sé, con cualquier cosa, ¿no? Yo qué sé, digo, no vamos a comer helado y de pronto comimos helado, que digamos Ujú. así. Em, Casi siempre cuando hay esas luchas es porque yo no he sostenido una regla constantemente, es porque a veces he dicho sí y, ok, mamá puede, si le insisto un poquito más, mamá va a cambiar de... Entonces, esas reglas bien claras es lo que hace que no hay tanto forcejeo, pero si lo hay, creo que es natural, Mm. ¿ok? ¿Quieres más? Yo también. Yo quisiera quedarme a dormir, o sea, hasta las 8 de la mañana, no puedo. Que, que yo me sienta frustrada porque no me puedo quedar hasta las 8 de la mañana dormida en mi cama, bien normal. ¿Quiere decir que me voy a quedar y que voy a decir a mis hijos, vaya y hagas el desayuno solo? No. Entonces, el hecho de insistir creo que es natural, todavía no lo saben, todavía cree que puede empujar un poquito, pero es, no, mi amor, esa es la regla. Hay un tema muy candente hoy en día, y es que con la llegada de los teléfonos Ujú, inteligentes, las tabletas, eh, es muy popular ver que los papás, por ejemplo, cuando salen con sus hijos, siempre cargan su tableta, ujú, su teléfono, y vemos muy constantemente eso. Por ejemplo, durante muchos años a mí me ha chocado mucho el hecho de que los papás le sueltan la tableta al niño para que puedan hablar con sus amigos, por ejemplo, en un ujú. restaurante. ¿Cómo ves ese fenómeno y cómo poder combatir ese fenómeno? Porque, por ejemplo, hay padres que dicen: "Esto se me salió de las manos y ya lo que tome él y hágale, porque ¿qué Ujú. hacemos?". Mira, yo aquí, ok, vamos a decir que esta es mi opinión. Em, yo creo que los niños no tienen la capacidad para manejar las tabletas tan Ujú. temprano. Todo lo que es móvil, a lo que ellos tienen acceso libremente, creo que la edad, o sea, es mucho más en la adolescencia. Incluso en la adolescencia uno también tiene, Sí. hasta como adultos, tenemos dificultad para tener autocontrol con respecto a todo lo que es celulares, Ujú. iPads. Em, yo personalmente creo que ver televisión es algo que funciona mejor en un televisor, donde tú tienes el control, donde tú puedes controlarlo un poquito más y regular un poquito más el tiempo. Todo lo que es celular, acceso a iPad,
que los niños tienen sin mucho control. Es muy difícil que un niño no se vuelva, em, no quiero utilizar la palabra adicto, pero realmente esa es la palabra que me viene. Cuando no hay esa estructura, cuando no hay ese, es mucho más difícil, es mucho más, si es, de nuevo, si es difícil para nosotros como adultos, pues para un niño es mucho, es esperar mucho de ellos, el creer que ellos van a tener el control de decir, ok, no, está bien, mamá, ahora lo pongo de lado, ¿no? En tu experiencia, con lo que llevas trabajando con eso, Ujú, ¿cuál ha sido el problema más frecuente que ves entre el manejo de la relación que hay entre los hijos en los hogares que vivimos hoy en día? Por ejemplo, tú eres de una generación diferente a la mía, ¿no? En mi caso, por ejemplo, la educación cuando éramos pequeños era diferente, era más dictatorial. ujú, Y ahora, pues, hay padres que son el lado opuesto, son súper liberales y dejan ujú, hacer todo eso. Pero la experiencia que tienes hoy, ¿cómo se vive eso en las familias? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cuáles son los principales problemas que se tienen hoy en día? ujú. Yo siento que mi generación, y esto es, o sea, de forma general, obviamente, Ujú, no es un diagnóstico a la generación entera, pero siento que nosotros sentimos eso de que las cosas eran tan estrictas y no había de pronto una, no había esta parte que yo me siento de esta forma o yo quiero decir no a tal cosa y no lo puedo decir porque la regla es tal y no hay derecho a hablar, por ejemplo, el tema de las emociones. Yo me puedo sentir frustrado con respecto a tu regla y te lo puedo decir de una forma respetuosa, que siento que haber de pronto crecido de esta forma un poco más tradicional ha hecho que nosotros como generación nos hemos ido al otro extremo. Es decir, me siento culpable cuando pongo una regla a mi hijo. No quiero que mi hijo sufra como yo sentía, entonces, ay, lo voy a dejar. Lo voy a dejar a que vea un poquito más porque, yo qué sé, un poquito más de televisión, o yo le voy a dar todos esos gustos que de pronto yo no tuve, o yo le voy a llevar a tal lugar porque, ¿sí me entiendes? Como es ujú. esta especie de culpabilidad por poner un poco más de estructura, porque creemos que confundimos quizás que la estructura con la dictadura, ¿cierto? Ujú. Con esa de que en esta casa me respetas y no puedes, ok, lo confundimos con eso. Y entonces nos cuesta un poco más trabajo entender que dos cosas pueden ser ciertas. Yo puedo entender y hablar de las emociones sin necesidad de que vayamos al extremo de, de permitirte que hagas lo que quieras. Es la dificultad de entender la diferencia entre un comportamiento y una emoción. Yo me puedo sentir, de nuevo, yo me puedo sentir frustrada por algo, no quiere decir que yo le vaya a pegar a la persona porque yo Ujú. me siento frustrada. Entonces, siento que ese es como uno, quizás uno de los challenge, como se me viene Los desafíos. uno de los desafíos más grandes de nuestra generación, a aprender a establecer esos límites, sostenerlos sin sentir culpa y permitir también esa expresión emocional sin caer de nuevo en la permisividad. ¿Y los padres de hoy, tú crees que tienen más presión que antes? Una presión diferente, no sé si más, pero una presión diferente, sobre todo cuando se trata de la tecnología. Siento que la tecnología, y siento que va a ser aún más extremo ahora con la inteligencia artificial, pero em, tenemos en la tecnología todo lo que es la atención, el hecho de que como padres nosotros mismos, yo he tenido conversaciones con madres de que, pero es que yo también tengo problemas con el celular, ¿cierto? Yo también tengo dificultad a estar presente, porque llevo trabajando todo el día, llego cansada y lo que yo quiero es que, pues, un momento de descanso, y para poder tener ese momento de descanso, pues, coloco a mis hijos delante de la televisión. Me genera culpa porque sé que no está, que de pronto no es lo apropiado, que no es lo correcto, que de pronto no es lo mejor para ellos, pero yo también necesito ese descanso. Entonces, es ese reemplazo de lo humano por lo tecnológico, el reemplazo de las niñeras, por ejemplo, o de la mamá presente, porque pues tenemos el trabajo, tenemos la tecnología, tenemos como te digo ahora, la inteligencia artificial. El otro día estaba leyendo con respecto a los ositos, hay un osito ahora que
habla un poco como hablamos con ChatGPT Ujú, y todos los dilemas éticos que eso va a generar con respecto a los niños, porque ya no solamente es que vamos a colocarlos delante de la tele, ahora hay un osito que le responde. De la misma forma en la que hay muchos adultos que han desarrollado un apego con respecto a ChatGPT, y bueno, se han escuchado historias de todo tipo. Ahora es, okey, ¿qué significa para una niñez tener, si me entiendes, acceso a alguien que está siempre disponible? ujú, Un osito que siempre te puede responder, que siempre te puede mimar, o de pronto quizás no mimar, pero siempre tiene esa disponibilidad emocional que uno como adulto no tiene, pero que es necesaria para ese desarrollo de los niños. ¿Por qué? Porque ellos necesitan entender o confrontarse a otro ser humano con sus propios límites, ¿cierto? Con sus propios límites de yo también me siento frustrado, yo también me siento triste, yo también me siento cansado y tú como humano empiezas a interactuar, pero el osito nunca está triste, nunca está molesto, siempre está disponible, siempre es agradable. Entonces, ¿qué impacto tiene eso en el desarrollo de un niño, no? Entonces, creo que esos son los verdaderos dilemas que empiezan para nosotros, aparte de eh, el resto que de por sí la crianza siempre ha sido ujú. un Un desafío. challenging, como de nuevo, desafiante. Eh, el problema de las redes sociales, Ujú. como acabas de mencionar, la inteligencia artificial, parece ser que es tan solo una parte pequeñita de lo que se puede venir realmente con la inteligencia artificial. ¿Cómo puede eso afectar eh, a las familias, a la crianza de los niños, sobre todo las generaciones de los niños, por ejemplo, como los tuyos, que están bien chiquitos todavía, que van a nacer con eso, que van a vivir un mundo lleno de robots, llenos de cosas que son fáciles, de fácil acceso, porque la inteligencia artificial hoy está a la mano de cualquiera, ¿no? Y de la manera más fácil. ¿Cómo puede afectar eso el desarrollo de un niño? Es una pregunta que me hago seguido y creo que depende mucho de qué experto escuchamos con respecto a la inteligencia artificial. Pues obviamente, eh, de muchas formas. Una de las formas en las que son claras es en el apego. Em, no para volvernos tan técnicos, pero pues el hecho el apego se forma, como te digo, de estar en contacto con una persona que siempre, no que siempre, pero que tú puedes, que tú sabes que esa persona es tu base segura. Ujú, Un robot siempre disponible, ¿qué significa eso para un niño, no? Pero no son las únicas formas, okey, otra de las cosas que yo reflexiono con mi esposo es con respecto a la educación, como sabiendo que, o suponiendo que la inteligencia artificial va a reemplazar muchos de los trabajos. En nuestra época era, vea, que estudies para que tengas un diploma, para que consigas ese trabajo, para que puedas salir adelante, ¿ok? Yo siento que para nuestros hijos va a ser completamente diferente. Ya no va a ser tanto de, eh, tienes que memorizar esto, sacar muy buenas notas para contener este diploma, para obtener este trabajo, porque primero que todo no sabemos ni siquiera qué tipos de trabajos van a sobrevivir a la inteligencia artificial. Em, entonces, ¿qué educación es la apropiada para nuestros hijos? Incógnito, ¿cierto? No lo sabemos con seguridad. Toca reflexionar mucho, toca decir, ok, y de nuevo, cuando tú escuchas a los expertos en inteligencia artificial y cómo prevén ellos el futuro, pues hay unos que son súper pesimistas, ¿eh? Entonces tú te dices, uff, este fue un buen momento para tener hijos. Entonces, si me entiendes, siento que la educación, el apego, cómo las relaciones de ellas mismas funcionan, todo eso se va a ver afectado por la inteligencia artificial. Pues la verdad sí, la verdad es que vivimos en una época súper complicada, con muchos Cambiante. interrogantes y la verdad pues como padres tenemos un reto muy grande. Bueno, yo ya, mis hijos ya están más grandes, pero igual en algún momento van a venir los nietos, o sea que hay unos retos muy difíciles hoy en día, ¿no? ¿Y qué puede, por ejemplo, hacer un padre que, que no sabe cómo manejar esa situación, ¿no? Tenemos hoy en día en las casas tenemos tabletas, computadores,
una cantidad de artículos como Siri o mucha inteligencia artificial, aquí se activó Siri, y para que los hijos puedan usar eso de manera correcta. ¿Cómo puede armarse? ¿Qué herramientas puede tener un padre para armarse y poder guiar a sus hijos de la manera correcta? Es difícil. ¿Cómo se pueden armar los padres o con los hijos? Pues es los dos, ¿cierto? Los hijos, de nuevo, mi énfasis es el pensamiento crítico. Creo que el pensamiento crítico es quizás lo más seguro a lo que tenemos ahora mismo. No sabemos muy bien cómo se va a ver el futuro. Para poder siquiera saber utilizar estas herramientas de una forma consciente y de pronto no perdernos en ella, eh, no reemplazar completamente nuestro cerebro por ellas, digamos. Pues para eso se necesita tener un pensamiento crítico, para eso se necesita ejercerlo. em, en un niño que es el amor a la lectura, es el amor a aprender, es el amor a, es, es cambiar ese aprendo para sacar buenas notas a aprendo porque quiero aprender, porque tengo una curiosidad por aprender. Y de hecho, esa era una de las cosas que más me atraía con respecto a la metodología Montessori, porque el énfasis era en no aprendo porque, de nuevo, por sacar un diploma, aprendo porque quiero aprender y cómo hago yo para desarrollar ese amor al aprendizaje en un niño. Entonces, creo que nuestro énfasis o nuestra, lo más seguro que podemos darle a nuestros hijos es eso, es tratar de que ellos desarrollen ese amor por el aprendizaje y por ende desarrollen un pensamiento crítico para que puedan utilizarlo en el momento con esas en las circunstancias en las que ellos se van a encontrar, que no podemos saberla con seguridad ahora mismo. Y nosotros como padres, pues también tenemos que ejercerlo, ¿cierto? Porque eh, hay que practicar lo que lo que se predica, ¿no? Entonces es cuestión de, ok, si yo no quiero que mis hijos estén adictos, por ejemplo, a los celulares, pues yo soy adicto al celular. Yo no quiero que mis hijos se centren simplemente en lo que dice la inteligencia artificial, pues yo también lo hago. Yo quiero que mis hijos amen la lectura, pues yo también lo hago, ¿no? Creo que si de alguna forma queremos influenciarlos a ellos, pues tenemos que empezar nosotros, eh, por nuestra propia, por dar el ejemplo, ¿no? Y esa es una de las partes quizás más difíciles que creo yo. Em, ¿Te ha pasado que has hablado con padres que dicen, me siento culpable, no estoy haciendo un buen trabajo? A veces yo mismo yo digo, también. eh, no sé, es que hice bien mi trabajo, estoy haciendo bien mi trabajo. ¿Cómo maneja un padre esa culpabilidad? Yo creo que la culpabilidad en estos tiempos es el exceso de información, ¿ok? Sabemos tanto lo que hay que hacer que cuando no lo hacemos sabemos que no lo hicimos. Y eso es lo que genera culpabilidad. Que de pronto una culpabilidad que no existía antes, porque antes era, el enfoque era más cómo hago para que mis hijos salgan adelante. Era un enfoque un poco más exterior y cómo hago para que este niño se convierta en una persona trabajadora y pueda salir adelante. Ese era el enfoque. Ahora tenemos más información y por ese exceso de información es de donde viene la culpa. Entonces yo creo que a veces es saber que tener la información no quiere decir que lo podemos hacer todo, ¿cierto? No quiere decir que podamos llevar una crianza perfecta porque es que eso no existe, ¿sí me entiendes? Eso no existe, es reconocer que de alguna u otra forma nos vamos a equivocar. No quiero decir equivocar porque es que equivocar, ¿qué? Vamos a ser humanos, ¿sí me entiendes? Yo sé que, de nuevo, yo sé que no debí decir tal cosa, pero pues estaba cansado y reconocerlo, ¿no? Mi amor, no debí decirte eso. Estaba cansado, no quise hacerlo. Es reconocer que somos humanos, la vamos a embarrar y aceptarlo, reconocerlo a nuestros hijos, que creo que es la parte importante, y pues pasar la página. Creo que esa es la cura a nuestra culpabilidad.
Este podcast lo ven muchos inmigrantes que en algunos casos están recién llegados y aprovecho el momento para agradecerle a todos ustedes que están aquí, de los que se han suscrito, los que no se han suscrito, por favor vaya, aprovechen este momento y denle el botoncito de suscribirse. Y si quieren dejar comentarios también lo pueden hacer, eh, pero muchos de los que están viendo este podcast están recién llegados o llevan mucho tiempo, pero tienen hijos y, y sienten de una u otra manera una presión porque de pronto están cambiando de país o a lo mejor sus hijos están entrando en una etapa de adolescencia o sus pequeños están entrando al colegio y empiezan toda una serie de situaciones que son difíciles para nosotros como padres. ¿Qué consejo le podrías ahorita a estos padres para que puedan continuar adelante sabiendo que lo que se viene es difícil? ¿Sabes qué? Voy a dar un consejo bien práctico, que no pierdan el español. De que no, literal, porque siento que podemos transmitir mucho de nuestra cultura a través de los idiomas, que de pronto nosotros hay muchas cosas que ellos pueden leer, ellos pueden, vivir, y eso mucho pasa por la lengua, por el idioma. Entonces, de pronto, el primer enfoque es enfocarnos en nuestro hogar, de mantener ese poquito de identidad que podemos mantener en casa, ¿ok? Eh, Mucha conversación, mucha comunicación, comunicación abierta, porque en todas partes, como inmigrantes, pero incluso en nuestros propios países, donde sea la adolescencia es difícil, salir de la casa. En el momento en que nuestros hijos salen de la casa, que sea aquí o que sea en Colombia, que sea en nuestro país de origen, del momento en el que ya no es mamá y papá y nuestro refugio seguro, pero que están expuestos a otro tipo de personas, expuestos a otro tipo de situaciones que no viven en casa, tener esa comunicación abierta para poder guiarles, poder entenderles, es quizás la mejor herramienta que podemos tener como padres, eso como inmigrantes o no. Entonces, el idioma y la comunicación con nuestros hijos, la comunicación abierta. Bueno, la verdad que ha sido una charla bastante agradable. Yo la he pasado muy bien porque pues yo hoy como padre, que mis hijos ya están grandes, ya pasaron los 20 años, igual sí seguimos siendo padres siempre, pero a veces siento que cuando corro hacia atrás el cassette y miro hacia atrás lo que pasó, quisiera haberlo hecho mejor, quisiera haber corregir cosas, errores que tuve como papá. Y a veces es difícil, ¿ah? Y se lleva como una culpabilidad dentro. Y algo que dijiste, que aunque no lo creas, me ayuda mucho a entender eso y es pasar página, porque pues no podemos hacer más, ¿no? Ujú. Entonces, pues te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a venir a hablar con nosotros. Y antes de terminar, yo quisiera que le contaras a todos las personas que están viendo de qué se trata tu proyecto, tu página web, en qué tú puedes ayudar a los inmigrantes o a las personas que están viendo este podcast, de qué manera puedes ayudarlos tú, cómo pueden interactuar contigo y dónde pueden encontrarte. Bueno, yo estoy principalmente en Instagram como Crianza Ética, ese es mi handle. Em, y bueno, yo hago sobre todo análisis de los fenómenos sociales y culturales que estamos viviendo ahora, que sean las noticias, que sean trends también que vemos y cómo ellos afectan a nuestra crianza, cómo afectan la forma en la que criamos, pero no solamente es desde el aspecto de los niños, sino también nosotros como padres, porque de nuevo la crianza no se hace simplemente enfocada en el niño, ni simplemente enfocada en los padres, pero es una interacción primero entre nosotros y nosotros con el mundo, con la sociedad. Entonces, de eso se trata mi página, de analizar los fenómenos de forma ética y cómo impactan nuestras familias. Me gusta mucho hablar de la maternidad, también porque creo que en sí ella misma es un aspecto grande. No que la paternidad no sea importante, pero pues yo que, ambos son, pero yo hablo pues también desde mi propia vivencia, ¿no? Entonces, eh, ¿y cómo pueden bueno, me pueden contactar así. También doy mucho coaching, consultas, ¿ok? Consultas de crianza. Entonces también en mi bio.
en mi biografía. Están todos mis enlaces ahí. Que lo vamos a poner en la caja de descripciones por si alguien está interesado, para que vayan a las redes sociales y te sigan, para que aprendan más. Si ustedes tienen hijos pequeños, adolescentes, grandes, pues pueden seguir su cuenta, porque si tienes niños pequeños pueden ir al ritmo como tú vas con los tuyos y pueden ir conociendo muchas de las cosas que a veces uno se siente solo. Y la verdad, porque es que hay muchos padres, como el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros llegamos acá y nuestros hijos llegaron solo con nosotros, o sea, no teníamos familia, no teníamos nadie, entonces siempre es interesante tener un apoyo extra Eh, para poder salir adelante. es esencial. A veces, de nuevo, a veces los padres necesitan pausas. Y si tú estás solo, eso es uno de las grandes dificultades de cuando migramos como padres. No, de nuevo, yo no migré como mamá, pero sé que es una de las cosas que me dicen seguido es, ok, yo me encuentro sola en este lugar, yo no tengo, digamos, mi mamá que me pueda ayudar o apenas estoy llegando, no tengo el idioma, no tengo la comodidad y aparte pues uno no le quiere dejar los hijos a cualquier persona, ¿no? Entonces es uno de esas dificultades y es una de las cosas que me dicen seguido es, bueno, me siento acompañado con este tipo de contenido, me siento acompañado, me siento menos solo, me siento más guiado. Creo que encontrar esa comunidad en el lugar en que nosotros llegamos como padres es esencial, como padres es muy importante. Bueno, Adriana, muchas gracias. De Gracias a ti, verdad, Cristian. ha sido un placer hablar contigo. Espero que nos sigamos viendo. Ahí nos estamos viendo en las redes sociales y en los eventos que a veces nos encontramos. Y deseo mucho éxito en tu proyecto. Y ya saben, si quieren conocer más sobre Adriana, pueden ir ahí y buscar todas sus redes sociales. Y nosotros nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado, con otro nuevo tema. Y si les interesó este tema, no olviden compartirlo. Síganos en nuestras redes sociales. Y ya sabes, somos más de 1500 en YouTube. Y dele like al video, compártalo. Esta información es importante y yo sé que hay familias que la van a agradecer mucho, Adriana, todo tu trabajo. Así es Gracias, que felicitaciones y hasta la próxima. gracias a ti, Cristian. Gracias por invitarme. Gracias. Chao.